Noticias de última hora, preste mucha atención. Por Colombia, Ronnie Aleaga, ex asambleísta del correísmo, dejó Ecuador a finales de 2023. En las investigaciones por el caso Metástasis, la Fiscalía llamó a Aleaga a dar su versión el 21 de febrero y no asistió. Dijo temer por su integridad. Desde diciembre de 2023, el exasambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana, RC, Ronnie Aleaga Santos, no está en el Ecuador y tomó destino hacia Colombia, según los registros migratorios de la Policía Nacional. Como parte de las investigaciones por el delito de delincuencia organizada en el llamado caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado convocó a Ronnie Aleaga Santos a rendir su versión el 21 de febrero último de forma presencial, pero este no asistió. Al contrario, envió un documento a la institución en el que solicitó que se le tome la versión de manera telemática a las 9 de ese día, alegando motivos de seguridad personal y amenazas constantes a su integridad, lo que le impedía presentarse en Quito. Aunque expresó su deseo de participar activamente y aportar en la diligencia. La presentación de Aleaga se solicitó el 16 de febrero pasado y se conformó un equipo de agentes de la policía que laboran para la Fiscalía para que lo ubiquen y le notifiquen para garantizar su comparecencia. Se le enviaron correos electrónicos y un mensaje por telefonía celular, el 19 de febrero. Sin embargo, un reporte de movimientos migratorios de la Policía Judicial detalla que Aleaga había salido del Ecuador el 26 de diciembre de 2023 en horas de la mañana, desde Tulcán, Carchi, hacia Pasto, Colombia. Ronnie Aleaga no es parte de los 39 procesados por esta causa, pero sí es mencionado en un conjunto de mensajes de telefonía celular del narcotraficante Leandro Norero que mantenía con Xavier Jordán Mendoza, vinculado al proceso. Los mensajes se obtuvieron de equipos móviles de Norero, que fueron parte de las evidencias encontradas en su celda cuando había sido asesinado en octubre del 2022 en medio de un motín carcelario. Según la investigación fiscal, esos chats permitieron descubrir un tejido criminal con vínculos con el narcotráfico para beneficiar a Norero y sus familiares a través del pago de sobornos a funcionarios judiciales, policías, abogados defensores, agentes fiscales, autoridades del Consejo de la Judicatura como el expresidente Wilman Terán Carrillo, quien está preso en Quito, un exdirector de la Judicatura e incluso Pablo Ramírez Erazo, quien era director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. En los mensajes, Norero conversa con Jordán y mencionan a un personaje identificado con el alias ruso, que para la Fiscalía se referirían a Ronnie Aleaga. El exlegislador, alterno entre el 2017 y el 2021 y titular en el periodo 2021 a 2023, fue parte de la pandilla de los Latin King, que entró en un proceso de pacificación en los inicios de la administración de Rafael Correa, líder del movimiento político RC, y se habría convertido en el brazo operativo en la Asamblea Nacional de esta empresa criminal. En uno de los diálogos de septiembre del 2022, Norero y Jordán hablan de irse, con todo, en la asamblea contra Fernando Villavicencio, quien en ese entonces era asambleísta y fue asesinado el 9 de agosto de 2023 mientras hacía campaña electoral por su candidatura a la presidencia de la República en los comicios nacionales anticipados. Para la Fiscalía, ese diálogo coincidiría con una denuncia que impulsó Aleaga contra Villavicencio, quien expuso a la opinión pública una fotografía en la que se veía a Aleaga junto con Jordán y otros personajes en una piscina en Miami, Estados Unidos. La teoría de la Fiscalía sostiene que se habría utilizado a la Asamblea Nacional para apartar a los funcionarios públicos que les eran incómodos. Aleaga también está llamado a asistir a una audiencia pública en la Corte Nacional de Justicia convocada para este 28 de febrero a las 10:50, para sustanciar un recurso de revisión de la prisión preventiva que interpuso Daniel Salcedo, también procesado en el caso Metástasis y que antes fue sentenciado por corrupción por la venta de medicinas en medio de la pandemia por el COVID. En más noticias. Fiscalía General citó a 16 personas a rendir su versión en el caso Metástasis. Este sábado y domingo estuvieron convocados sospechosos del delito de delincuencia organizada como el exjuez Emerson Ceú y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
La Fiscalía General del Estado llamó a rendir versión a 16 personas dentro del caso Metástasis, en el que se investiga un delito de delincuencia organizada con vínculos al narcotráfico que salpica a exautoridades del Estado. Para este 24 y 25 de febrero, la Fiscalía General convocó a rendir versión de forma telemática a 16 personas que son consideradas sospechosas dentro del caso Metástasis, entre ellas, el exjuez Emerson C.U. Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, y otros. La operación Metástasis descubrió, a través de mensajes en teléfonos móviles, la formación de una organización criminal que se infiltró en la función judicial, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, abogados en libre ejercicio, entre otros actores, que era liderada por Leandro Norero, alias El Patrón, que se concentraba en obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, sus familiares y operadores cercanos. Emerson renunció a sus funciones que las cumplía en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Táchilas y este sábado fue llamado a dar versión sobre su posible participación en el caso, pues es mencionado en los chats de telefonía celular que mantenía Norero, quien habría sido asesinado en un motín carcelario registrado en el 2022. Hasta el momento, hay 39 personas investigadas, entre ellas, el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán Carrillo, quien está en prisión preventiva en Quito. Emerson C., también preso en Quito, es uno de los sospechosos de ser parte de este tejido delincuencial, pues a través de sus fallos liberó a delincuentes conocidos como alias Cuyuyuy y Madrid y a otras 50 personas, entre asesinos y violadores, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía. En más noticias. Daniel Noboa deroga el Código de Ética de la Función Ejecutiva. El presidente emitió un decreto para derogar el Código de Ética de la Función Ejecutiva, que él mismo había emitido en diciembre pasado y que reemplazó al de Guillermo Lasso. El presidente Daniel Noboa derogó, la noche de este 23 de febrero de 2024, el decreto número 86, con el que él mismo emitió el Código de Ética de la Función Ejecutiva en su primer mes de su gobierno. El nuevo decreto no da ninguna justificación en sus antecedentes para esta decisión. Solamente cita que es atribución del presidente dirigir la administración pública. El Código de Ética emitido por Noboa prohibía el nepotismo hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad dentro de las instituciones del Ejecutivo. Además, prohibía que la primera dama reciba remuneración y establecía que el avión presidencial se pueda usar solo para asuntos de carácter oficial o cuando la Casa Militar Presidencial lo disponga por temas de seguridad. Este Código de Ética reemplazó al que había emitido el expresidente Guillermo Lasso y que incluía otros temas como la declaración de conflictos de interés. En más noticias. Rusia deja atrás la tensión con Ecuador y ahora ofrece ayuda a Noboa. Después de 3 semanas de tensión diplomática, finalmente el capítulo de desencuentro con Rusia terminó. Ahora, el gobierno de Vladimir Putin desea desempolvar proyectos pendientes con Ecuador. En su afán de conseguir recursos para luchar contra la inseguridad, el presidente Daniel Noboa desencadenó un pulso político en el que Ecuador quedó atorado entre dos gigantes, Rusia y Estados Unidos. Pero, finalmente, el ofrecimiento de enviar chatarra militar rusa a Washington se desplomó. Y el mismo primer mandatario tuvo que buscar una excusa para retractarse y dar de baja esa transferencia, pese a que el objetivo de la transacción era claro desde un inicio. La Casa Blanca lleva 2 años buscando que los gobiernos latinoamericanos que poseen antiguos equipos militares soviéticos o rusos los donen a Ucrania para mantener la defensa contra la invasión rusa. Sin embargo, después de 3 semanas de tensión diplomática que complicaron comercialmente a Ecuador, el presidente Noboa afirmó que las intenciones de Estados Unidos fueron una sorpresa para su gobierno y sostuvo que no puede seguir adelante con una triangulación de armamento. Por ello, el jefe de Estado aceptó que el Kremlin tenía razón en su molestia frente a la transferencia. Y el embajador ruso en Quito, Vladimir Sprinchan, expresó que Moscú recuperó la tranquilidad y la confianza, después de que se diera de baja el acuerdo con Washington. Esto coincidió, según Ecuador y Rusia, con el levantamiento de la sanción a 5 exportadoras de banano. Ambos gobiernos insistieron en que se trató de un tema aislado, sobre el cual Sprinchan responsabilizó al expresidente Guillermo Lasso.
Ninguna de las instituciones involucradas en las negociaciones con Estados Unidos, como Cancillería, Ministerio de Defensa o la Presidencia, explicaron lo sucedido ni aclararon por qué defendieron inicialmente la transferencia, para después echarse para atrás. Esas negociaciones se iniciaron en el gobierno anterior. Las autoridades ecuatorianas tampoco han confirmado si este episodio modificó de alguna manera las relaciones con las dos naciones involucradas, especialmente la hoja de ruta con Washington, el principal aliado del gobierno en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué Noboa cambió de parecer? Desde el 21 de diciembre, el gobierno defendió la decisión del presidente Daniel Noboa de ejecutar la transferencia de chatarra militar rusa. La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que no era ilegal y que Ecuador podía dar de baja los equipos, venderlos, regalarlos o intercambiarlos. Después de las primeras advertencias de Moscú incluso, después de la sanción al banano ecuatoriano, el mandatario pareció no darle importancia al reclamo e insistió en que se va a proceder de todas maneras con la transferencia. Pero la acusación del Kremlin por una falta de reflexión de Ecuador y posibles complicaciones en la relación bilateral fue respondida con ligereza por parte del Ejecutivo. El presidente Noboa lo minimizó y repitió que se trataba de chatarra comprobada. Además, sin razón, Noboa advirtió que el derecho internacional le permitía desecharla como tal. Y agregó que la postura de Rusia no es la adecuada, porque Ecuador también se encuentra en una guerra. El problema fue que el Ejecutivo ignoraba o pasó por alto el acuerdo de cooperación técnico-militar firmado con Rusia en 2008, que prohíbe explícitamente dichas transferencias. Y esto es algo que las autoridades ecuatorianas ni siquiera han mencionado. Pero, además, existe otra barrera legal en el ordenamiento nacional, el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público. Esta normativa establece, en su artículo 132, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, previa autorización del Ministro de Defensa, podrá vender directamente sus aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, armamento o material bélico obsoleto o fuera de uso. Sin embargo, aclara que estos equipos no podrán salir del país ni podrán ser utilizados en actividades que atenten a la seguridad del Estado o al prestigio de la institución armada. En más noticias. Henry Kronfle viaja a España y encarga la presidencia de la Asamblea. Horas después del debate de las reformas al COIP, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, alistó maletas y viajó a España. En su ausencia, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, será la titular del Legislativo. El mismo día en que la Asamblea Nacional no logró aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, viajó a España, para, según se informó, cumplir una agenda con varias actividades oficiales. El viaje de Kronfle fue por la noche del 22 de febrero y estará al menos 12 días fuera del país. Una vez en Madrid y Barcelona, la Asamblea informó que Kronfle tiene previsto un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de España y otras autoridades del ámbito parlamentario. En Barcelona, tendrá una reunión con la alcaldía de esa ciudad y con migrantes ecuatorianos radicados en España. Además, el comunicado de la Asamblea dice que participará en otras actividades que no especifica. Esta es la primera visita oficial del presidente de la Asamblea a Europa. A mediados de esta semana, Kronfle se mostró molesto por un informe del Observatorio Legislativo que lo ubicaba como uno de los legisladores que más había faltado a las sesiones del Pleno. En más noticias. Y escuche esto, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la creación del bono extraordinario para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en medio del estado de excepción que enfrenta el país desde hace más de 40 días. Este monto se orienta a beneficiar a los familiares de uniformados que, en el cumplimiento de su deber, hayan muerto o hayan resultado vulnerables como producto de enfrentamientos y hostilidades con la delincuencia. El bono económico se entregará por una sola vez y su monto será de una remuneración básica unificada, es decir, de $460.